Chicos, buenos días. Chicos, disculpen. Chicos, disculpen por conectar un poquito tarde. Unos minutos me pasé. Lo que pasa es que estoy teniendo problemas con internet. ¿Sí? Ya. Buenos días, profesor. Buenos días, Fabricio. Chicos, disculpen. Me he conectado un poquitito tarde. Lo que pasa es que he tenido problemas con internet en la primera clase. De un momento a otro se cortó el Zoom. Se cortó y ya. Creo que duró como 3 minutos, 4 minutos de volver a conectarse. Y como que está un poco lento. Chicos, si me avisan si es que por ahora no se ve bien los ejercicios, si no se ve bien algo, me avisan, ¿sí? Fabricio, tú vas a ser mi delegado, ¿ya, Fabricio? Ya. Porque ya tengo que pasar un reporte de los alumnos que están asistiendo a mi clase. ¿O quiénes no estaban asistiendo? Estaba conversando el día de ayer con su tutora, con Miss Estefan. Sí, después de tiempo me comuniqué con ella. Y bueno, estuve informándole algunas cosas referente a cómo van. Me preguntó también cómo van ustedes en el curso de geometría, trigonometría. Su profesora, su tutora muy preocupada por ustedes. Sí. A ver, chicos, hicimos la última vez, Fabricio, a ver, ayúdenme en esto. El viernes pasado hicimos. Buenos días, Alexis. El viernes pasado hicimos en el cuarto de escalas, ¿verdad? Sí, profesor. No hemos hecho nada de geometría del espacio todavía. No, todavía. Todavía, profe. Chicos, hay algunas propiedades importantes que ustedes tienen que saber en geometría del espacio, ¿ya? Importantes. Por ejemplo, aspectos importantes, por ejemplo, tienen que saber cuándo una recta es perpendicular a un plano, cuándo el teorema de las tres perpendiculares, y también tienen que saber principalmente eso, ¿no? Ya de ahí vamos a ver algunas propiedades más adicionales. ¿Está bien? Acuérdense ya que en geometría del espacio, chicos, ya son figuras que están en tres dimensiones. ¿Sí? No diga, profe. Desde ahora de aquí, chicos, escúchenme, de aquí para adelante, ya nosotros no tenemos que ver ya las figuras en 2D. O sea, vamos a ver a figuras o los gráficos van a ser en 3D. ¿Sí? En tres dimensiones. Así que por favor, chicos, en esta parte sí hay que tener un poquito de imaginación para poder resolver algunas propiedades importantes. Ahora, chicos, los elementos básicos en geometría del espacio son el punto, la recta y el plano. ¿Cómo se representa un plano, chicos? Acuérdense que la representación de un plano es como un paralelogramo, ¿no? Supuestamente es así como un cuadrado grande, pero lo representan de esta manera, ¿no? A ver, lo voy a poner acá. Pongan como título Geometría del espacio. Geometría del espacio. Pongan como título Geometría del espacio, como un título Geometría del espacio. ¿Sí, chicos? Ya, a ver. Ya, geometría del espacio. Chicos, en geometría del espacio, como les estaba mencionando, hay que tener un poquito ya de imaginación, porque ya no vamos a ver figuras cuando geometría del espacio. Ya. Chicos, en geometría del espacio, como les estaba diciendo, ya hay que tener un poquito ya de imaginación para graficar. Normalmente en geometría del espacio tenemos que aprender a representar. ¿Cómo es la representación de un plano? Por ejemplo? ¿Cómo representamos un plano nosotros? Representación. ¿Cómo es representación de un plano? ¿Cómo lo representamos un plano nosotros?
Acuérdense que un plano se representa, es como un cuadradito, ¿no? Ustedes ya lo han visto ya en algunos problemas, lo ponen así. 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 Lo ponen así. ¿Sí? Y le ponen un nombrito, ¿no? Es el plano P. Y en un costadito lo ponen el nombre, puede ser el plano Q, el plano P, el plano R, cualquier nombre de ustedes. Y se representan normalmente los nombres, cuando se van a colocar, siempre se colocan con letra mayúscula. ¿Está bien? Ahora, lo que a mí me interesa, chicos, después de esto, desde la presentación de un plano, ponen aquí abajito, van a poner A. Van a poner recta, perpendicular al plano. Perpendicular al plano. ¿Está bien? Una recta perpendicular al plano. Chicos, ¿cuándo, cómo yo sé que una recta es perpendicular al plano? Eso es lo que a mí me interesa saber. ¿Cómo yo sé o cuándo yo sé que una recta es perpendicular al plano? ¿Alguien me puede decir, o alguien sabe, o alguien se acuerda? Porque eso lo vimos el año pasado también. ¿Cuándo yo sé que una recta es perpendicular a un plano? Por ejemplo, ahí tenemos el plano P, por ejemplo. ¿Ya? Y ahí tenemos la recta P. El plano P, y ahí tenemos aquí una recta que es perpendicular al plano. Tenemos la recta L y tenemos aquí el plano P. ¿Sí? Chicos, la pregunta es, ¿cómo o cuándo yo sé que una recta es perpendicular al plano? Acuérdense, chicos, algo muy importante. Ustedes saben que un plano, chicos, está constituido por infinitos puntos e infinitas rectas. Yo en un plano, yo puedo graficar infinitas rectas, chicos. ¿Sí? Infinitas rectas. ¿Sí? No solamente una ni dos, infinitas rectas. Un plano puede haber infinitas rectas. Ojo, le estoy remarcando, porque no quiero que se olvide. Yo puedo graficar infinitas rectas. La pregunta es, chicos, ¿cómo yo puedo asegurar que esa recta L que está intersectando el plano es perpendicular al plano? ¿Cómo yo sé? ¿Cómo puedo estar seguro? No se olviden, ¿ah? Para que una recta sea perpendicular al plano, en este caso el plano P, esta recta tiene que ser perpendicular a dos rectas que están contenidas en el plano. Voy a graficar la primera recta que está contenida en el plano. Esto lo voy a llamar la recta L1. L1. Y le voy a poner un ángulo de 90. Primera perpendicular a una recta que está en el plano. ¿A uno o a dos? Tiene que ser perpendicular a dos rectas que están contenidas en el plano. Esto lo voy a llamar L2. Y también le voy a poner un ángulo de 90 grados. Entonces, chicos, para yo estar seguro de que esta recta L sea perpendicular al plano, tiene que ser como mínimo perpendicular a dos rectas que contienen el plano. Entonces lo vamos a poner así. L1 y L2 pertenecen al plano P. Tienen que pertenecer al plano P. Ahora, si L es perpendicular a L1 y a L2, ¿cuál es la conclusión? Que L es perpendicular al plano P. ¿Está bien? ¿Se entendió hasta ahí? Entonces, Profe, ¿me podría repetir, por favor? Porque no lo entendí bien. ya miren, la pregunta era, chicos, ¿cómo yo sé que una recta es perpendicular al plano? ¿Cómo yo sé que es perpendicular, que esa recta es perpendicular? O sea, cuando digo perpendicular, normalmente se pone así, ¿no? O sea, cae de frente, ¿no? Así, de frente. No cae inclinado ni así, ¿no? ¿Cómo yo sé que es perpendicular? Para yo saber que sea perpendicular, chicos,
como mínimo, esa recta L tiene que ser perpendicular a dos rectas que pertenecen o que están contenidas en el plano. Ahí le he puesto primera perpendicular, L perpendicular a L1. L perpendicular a L2. Ah, dos perpendiculares. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Como L es perpendicular a L1 y L2, por lo tanto, L es perpendicular al plano. ¿Está bien? ¿Se entendió hasta ahí? Ya. Esa es la primera, esa es la primera propiedad, o así decirlo, muy importante. Eso es muy importante en geometría del espacio. Ya. Lo otro es esto, chicos. Lo otro es lo siguiente. ¿Ya? Entonces, cuando yo ya sé, cuando yo ya sé, sí, no sé si se ve acá, bueno, vamos abajo. O sea, sí, yo ya sé que L es perpendicular a plano P. O sea, yo ya sé que L es perpendicular al plano P. Y acá tengo el plano P. Voy a colocar el plano P otra vez. Y tenemos la perpendicular, ¿no? Yo ya sé que L es perpendicular al plano. Cuando yo ya sé que L es perpendicular al plano P, se cumple lo siguiente. ¿Ya? Tengo ahí el plano P. ¿Ya? Yo ya sé que esta recta ¿ya? Yo ya sé que esta recta L es perpendicular. Ya sé que es perpendicular. 90, 90. Ya sé que es perpendicular. ¿Ya? Ojo, en el plano, yo les había dicho en el plano, ¿cuántas rectas hay en el plano? 2. Infinitas. ¿Cuántas rectas yo puedo graficar en el plano? ¿Cuántas puedo encontrar? Infinitas rectas. Ya, ahí he graficado 3. He graficado L3, L4, L5. Ya. Escuchen, ¿ah? Cuando yo ya sé que L es perpendicular a P, ¿qué se cumple entonces? Entonces se cumple lo siguiente. Se cumple que esta L es perpendicular a todas las rectas que están contenidas en el plano. Quiere decir que L es perpendicular a L3, que L es perpendicular a L4 y que L es perpendicular a L5. Y así sucesivamente a todas las rectas que pertenecen al plano. ¿Se entendió o no se entendió? Hable. Entendido, profe. Sí se entendió, profesor. Cuando yo ya demuestro de que L es perpendicular al plano P, entonces esa recta L es perpendicular a las infinitas rectas que están en el plano. Es perpendicular a todos, sin excepción. Ojo, cuando yo ya he demostrado que L es perpendicular, ¿cómo lo demuestro que es perpendicular? Con esto. Para yo demostrar que es perpendicular, tiene que ser como mínimo perpendicular a 2. O sea, tengo que observar, demostrar que sea perpendicular a 2. Ya ves. Entonces, como un ejemplo aplicativo, vamos a borrar aquí. Vamos a hacer un ejercicio. ¿Ya? Ejemplo. Ejemplo número 1. Presten atención, ¿no? Vamos a aplicar lo que hemos hecho ahorita. Yo le voy a poner hallar AF si si ABCD es un cuadrado. Es un cuadrado. Es un cuadrado. ¿Está bien? Continuamos. No sé si esto pintará. A ver esto. Ya mire. Tengo aquí mi plano, mi cuadrado. Ahí está mi cuadrado. Ahí está mi cuadrado. Ojo,
como está en 3 dimensiones, chicos, como está en 3 dimensiones, no lo voy a graficar así, profesor, así es un cuadrado. No. Hemos dicho que desde ahora en adelante vamos a ver figuras en 3D. Si lo quiero ver en 3D, tengo que graficar el cuadrado de esta manera, ¿no? O sea, acá va a ser A, B, C y D. ¿Ya? Y por aquí voy a graficar el punto. ¿Sí? Ahí está F. ¿Ya? ¿Ya? Bueno, acá lo voy a poner FC. FC. O sea, esto. Acá 90 y acá 90. ¿Ya? El lado del cuadrado lo voy a poner aquí. El lado del cuadrado lo voy a decir que vale, no, le voy a poner 5. Y la longitud de AF le voy a poner que vale 5 también. Ya, ahí vamos a aplicar, chicos. Pregunta. Profe, voy a tener mi blog. Pregunta, chicos. Pregunta para todos. El segmento o la línea AF es perpendicular al plano ABCD, ¿verdadero o falso? La línea AF, el segmento AF, ven AF, ¿verdad? Es perpendicular al plano ABCD, ¿verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? Verdadero, chicos. ¿Por qué es verdadero? ¿Por qué este segmento AF es perpendicular al plano ABCD? Porque yo les había dicho que para que sea perpendicular, una recta sea perpendicular, un segmento sea perpendicular al plano, tiene que ser como mínimo perpendicular a 2 rectas que pertenecen al plano. ¿Cuáles son esas 2 rectas? Si tú te das cuenta, AF es perpendicular a AB, sí, ¿no? 90. Y AF es perpendicular a AD, 90, 90, 90, a 2. Por lo tanto, la línea AF es perpendicular al plano ABCD. Si es perpendicular al plano, quiere decir que es perpendicular a todas las líneas que pertenecen al plano. Pregunta, chicos. ¿Esta línea AC pertenece al plano, sí o no? Por lo tanto, si pertenece al plano, ¿qué significa? Que AF es perpendicular ¿a qué? ¿Es perpendicular a AC o no? ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? Esto es verdadero, porque acá Verdadero. tiene que ser 90, ¿no? ¿Por qué? Porque yo ya sé que AF es perpendicular al plano. Por lo tanto, AS pertenece al plano, ¿no? Por lo tanto, también tiene que ser perpendicular. Entonces, si esto vale 5 y esto vale 5, acuérdense que es un cuadrado, este es 90. ¿Cuánto vale esto? 5 raíz de, porque es la diagonal del cuadrado, ¿no? Acuérdense que ABCD es un cuadrado. La diagonal del cuadrado, ¿cuánto vale? 5 raíz de 5. Por lo tanto, ¿cuánto vale X? ¿Qué aplico acá? ¿Qué triángulo es? Pitágoras. ¿Cuánto sale? Al ojo, ¿cuánto sale? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale X? Sale 5. ¿5 qué? Sería 1 y raíz de 2. 1 al cuadrado 1. Raíz de 2 al cuadrado es 2. Por lo tanto va a ser raíz de 5 raíz de 3. Si es que no lo cree, apliquen teorema de Pitágoras, ¿no? X al cuadrado es igual a X al cuadrado, es igual a 5 al cuadrado más 5 raíz de 2 al cuadrado y le va a salir 5 raíz de 3. ¿Hay alguna pregunta o vuelvo a repetir? ¿Hay alguna pregunta o vuelvo a repetir? Todo claro, profesor. Todo claro, profesor. Ya, muy bien. Todo claro. ¿Qué hemos aplicado? ¿Qué hemos aplicado ahorita?
¿Cómo yo sé que AF es perpendicular a C? ¿Cómo yo sé? ¿Cómo sé que este ángulo es 90? Ya saben por qué vale 90. Porque esta línea es perpendicular al plano ABC. ¿Pero por qué es perpendicular? Porque es perpendicular a AB y es perpendicular a AD. Por lo tanto, es perpendicular a todo el plano. Como mínimo, para que sea perpendicular, tiene que ser perpendicular a dos líneas que pertenecen al plano. Si yo identifico eso, chicos, ya todas las líneas que contienen, que están contenidas en el plano son perpendiculares a AF. ¿Está bien? No se olviden. Ya, bueno. Y ahora vamos a continuar con una propiedad también importante, que es el teorema de las tres perpendiculares. Creo que también el año pasado también vimos lo que es el teorema de las tres perpendiculares. No sé si se acordarán. ¿Sí? Ahora pongan, creo que es parte B. Parte B. Pongan el teorema de las tres perpendiculares. Teorema. También es muy importante el teorema de las tres perpendiculares. Tres perpendiculares. Ya, no se olviden eso. Por el KB, teorema de las tres perpendiculares. Ya, y lo vamos a poner así. ¿Por qué se llama teorema de las tres perpendiculares? Obviamente, chicos, porque vamos a ver, se van a formar tres perpendiculares. Aquí vamos a graficar el plano. Chicos, este teorema también es muy importante, por eso que me estoy tomando mi tiempo de explicarlo bien. ¿Está bien? Ahí está. Ya miren. La primera perpendicular, chicos, va a ser esta. ¿Sí? La primera perpendicular va a ser esta. Una línea perpendicular al plano. Ya, esa es mi primera perpendicular. Quiere decir, mi primera perpendicular va a ser acá, supongamos. Tenemos la línea L. Ya. Y acá intersecta el plano en el punto A, ¿no? La primera perpendicular va a ser esta, o sea, L perpendicular, digamos, aquí lo voy a poner acá así. Ya. Lo voy a poner así. Listo. Ya. Acá lo voy a poner L1, ya. Esta línea va a ser L1. Y acá la voy a poner F. O sea, mi primera perpendicular va a ser la primera perpendicular. La primera perpendicular va a ser, ¿cuál va a ser la primera perpendicular? La primera perpendicular va a ser L perpendicular a F. Ojo, L perpendicular a F. Esa va a ser mi primera perpendicular. Esa ustedes tienen que saber y mi primera perpendicular. ¿Sí? L perpendicular a F. Mi segunda perpendicular, ¿cuál va a ser? Mi segunda perpendicular va a ser AF perpendicular a L1. Mi segunda perpendicular va a ser AF perpendicular a L1. ¿Está bien? Chicos, y mi tercera, entonces, si yo ya sé estos dos, chicos, la conclusión, ¿cuál va a ser? La conclusión va a ser lo siguiente. Entonces, ¿qué se va a cumplir? Que cuando yo voy a trazar la tercera perpendicular, pues se llama teorema de las tres perpendiculares, cuando yo voy a trazar la tercera, necesariamente esa línea, que yo, por ejemplo, voy a cualquier punto de esta línea, cualquier punto, o sea, de L, cualquier punto, yo voy a tocar un punto. Supongamos que sea el punto C. Lo voy a tomar el punto C acá, lo voy a decir en punto C. Yo uno, digamos, al punto F, donde cae la perpendicular, aquí así, aquí, necesariamente, CF tiene que ser perpendicular a L.
O sea, este tiene que ser 90 grados, que vendría a ser mi tercera perpendicular. Quiere decir, entonces, CF es perpendicular ¿a qué? A la línea, a la recta L1. ¿Está bien? Necesariamente tiene que ser perpendicular. O sea, cuando yo trazo cualquier punto de la recta L, en este caso he tomado el punto C, y trazo hasta el punto F, donde cae la perpendicular, la segunda perpendicular, necesariamente CF tiene que ser perpendicular a la línea L, a la recta L1. ¿Sí? ¿Se entendió o no se entendió? Ahí están las tres perpendiculares. Ojo, para que la tercera sea perpendicular, necesariamente dos de esas tres tienen que ya, o sea, tienen que existir. O sea, tengo que demostrar que dos de ellas sean perpendiculares y la tercera necesariamente tiene que ser perpendicular. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplito. A ver, un ejemplito sencillo. A ver, por ejemplo, ya. Con este ejemplito vamos a ver. A ver, dice, voy a graficar. Sí, voy a poner un ejemplo. Para aplicar la tercera perpendicular. No se olviden, ¿no? Ya, ejemplo número 2, ¿no? Ejemplo 2. Ya, voy a graficar primero el plano. Me llama el plano R. El plano P. A ver. ¿Ya? ¿Sí? Sí se ve, ¿no? En el plano. Acá voy a graficar una circunferencia, ¿ya? No está tan perfecto. Ese medio oblicuo, ¿no? Como está en 3D, tiene que ser más o menos así. Pero no está tan perfecto. Ya, supongamos que aquí está el centro. Ya, ahí está el centro de la circunferencia. Está en el plano, ¿ah? Está, diríamos, en 3 dimensiones. Y de ahí voy a levantar una línea perpendicular hasta el punto R. ¿Está bien? O sea, OR es perpendicular al plano P. ¿Está bien? Dice OR perpendicular al plano. ¿Está bien? Y aquí voy a trazar una tangente a la circunferencia. Ojo. Y le voy a poner acá. Este punto va a ser el punto B y este va a ser el punto C. Y acá el punto de tangencia va a ser el punto T. ¿Está bien? Ya vamos a hacer esto, ¿no? Ya. El problema dice lo siguiente. Dice, problema número 2. Me está diciendo RO es perpendicular al plano P. ¿Sí? Donde O, ya saben que O es el centro de la circunferencia, ¿sí? El radio de la circunferencia, chicos, el radio mide 6 centímetros. Y T es punto de tangencia. Punto de tangencia. Punto de tangencia. ¿Está bien? Me están pidiendo si me piden hallar RC. Hallar RC. Sí, me están dando como dato que BC, o sea, BC, toda esta longitud, BC, vamos a poner esto más abajo, más o menos ahí. A ver, un momento. Vamos a poner esto más abajo. Sí se ve, ¿no?
Ya, me están diciendo de que BC, o CB, ¿no? Como quieran llamarlo, esta longitud, ¿cuánto vale? Me están dando como dato, me dicen que esto vale 10. Esto vale 10. Y también me están dando que OR, toda esta longitud OR vale 8. ¿Sí? Acuérdense que el radio vale 6, es decir que el radio vale 6. Y me están pidiendo calcular esta longitud, ¿no? Me están pidiendo calcular RC. ¿Sí? RC. Ojo, chicos. Ese gráfico está en 3 dimensiones. ¿Sí? A ver, ¿dónde vamos a nosotros a aplicar el teorema de las 3 perpendiculares? La primera perpendicular, ¿cuál va a ser? Si ustedes se dan cuenta, me están diciendo que RO es perpendicular al plano P. Por lo tanto, si me están diciendo que es perpendicular, quiere decir que OR va a ser perpendicular a todas las rectas que están contenidas en el plano. Por lo tanto, acá tengo OT. OT están contenidas en el plano P, por lo tanto, este va a ser mi primera perpendicular. ¿Sí? ¿Verdadero o falso? Verdadero, ¿no? Porque me están diciendo de que OR es perpendicular a P. Ahora no, chicos. Ustedes saben ya, este es un curso de geometría ya, lo que hemos visto hasta el cansancio. Cuando yo trazo del centro de la circunferencia al punto de tangencia, ¿qué ángulo se forma? ¿Qué ángulo se forma? Del centro al punto de tangencia de una circunferencia, ¿qué ángulo se forma? 90. 90, ¿no? Este vale 90. 90. Por lo tanto, primera perpendicular, segunda perpendicular, por lo tanto, chicos. Por lo tanto, RT tiene que ser perpendicular ¿a quién? Primera perpendicular, segunda perpendicular, por lo tanto, RT tiene que ser perpendicular necesariamente a C. A ver, CB. CB. Por lo tanto, CB. RT tiene que ser perpendicular ¿a quién? A CB. Por lo tanto, este ángulo que se forma acá, ¿qué tiene que ser? Tiene que ser 90. Chicos, pero OT, ¿qué vendría a ser? OT es radio, ¿no? Este vale 6. Por lo tanto, ¿cuánto vale RT? Pitágoras, ¿no? 8, 6. Vale 10, ¿no? ¿Está bien o no está bien? ¿Sí? Está bien. Claro, pues Está aplicamos bien. Pitágoras vale 10. Ojo, pero no me están pidiendo eso. Me están pidiendo hallar RC. Ya, ¿cómo vamos a calcular RC? Me piden hallar esta longitud. Ya, todavía tenemos un dato, ¿no? Un dato. Y este va a ser mi X. Ya. Y me están dando este dato que vale 10. ¿Cómo calculamos esto? Sí, a menos que T sea punto medio del CT, ¿no? Bueno, ahí faltaría un dato para calcularlo. Eso no va a salir. ¿Sí? Vamos a decir que CT vale 10, ¿ya? De repente me confundí ahí con el dato. Vamos a hallar que CT vale 10. ¿Ya? CT vale 10, para que salga rapidito. CT vale 10. Ya, acá voy a corregir. Si CT vale 10, ¿cuánto vale RC, chicos? Si CT vale 10, si CT vale 10, ¿cuánto vale X? Raíz de 200. Raíz de 200, no. No. Sí, raíz de 200, pero simplificado. No, ya. Me había asustado. Daría 10 raíz de 2, ¿no? Porque es notable, ¿no? ¿Qué ángulo vale acá? A ver, es notable. ¿Qué ángulo vale acá? 45, ¿no? 45. Porque esto vale 10, aunque no parezca. Por lo tanto, la hipotenusa, ¿cuánto va a valer? Ojo, aquí se formó 10 raíz de 2. 10 raíz de 2, ¿no? De raíz de 2. Entonces, acuérdense que este es un triángulo rectángulo. Listo, es un triángulo rectángulo. Por lo tanto, aquí RC
RC va a ser igual a 10 raíz de 2. Sí, si no, no va a salir. Si nos damos esa longitud, no va a salir. De repente yo he confundido poner los datos, es CT, ¿ya? CT vale 10. Porque si todo esto vale 10, no vamos a poder resolver el problema. Sería 10, 10, no. Entonces, chicos, ese vendría a ser el resultado. ¿Está bien? CT. Por lo tanto, chicos, ¿ya vieron cómo se aplica el teorema de las tres perpendiculares? O sea, si ustedes ubican las dos primeras, la tercera necesariamente tiene que ser perpendicular a dicho punto. ¿Está bien? Si ustedes se dan cuenta, donde puse el teorema, la misma gráfica se forma en el problema en el ejemplo 2, ¿no? La misma gráfica. Perpendicular al plano, P, y luego OT perpendicular a CB, sería la segunda perpendicular, porque acuérdense que cuando yo trazo del centro de la circunferencia al punto de tangencia, siempre se forma un ángulo de 90. Obviamente que el problema no te lo va a decir, tú supuestamente ya lo sabes, porque eso lo hemos hecho en el curso de geometría, en el tema de circunferencia. Por lo tanto, la tercera perpendicular, que vendría a ser RT, también vendría a ser 90 grados, ¿no? Por el teorema de las tres perpendiculares. Y chicos, ese teorema lo van a ver mucho, ¿sí? En lo que es geometría del espacio, ¿sí? Lo que yo les he enseñado, recta perpendicular al plano, ¿no? Y todo lo que esto conlleva, ¿no? ¿A qué conclusión llegamos? ¿Se acuerdan que cuando ya yo determino que es perpendicular al plano, por lo tanto es perpendicular a todas las rectas que están contenidas en el plano? Sería el 2. Y el teorema de las perpendiculares, que son esas tres, chicos, son fundamentales que ustedes lo sepan muy bien, ¿sí? Es fundamental, es primordial que ustedes lo conozcan muy bien, chicos. ¿Está bien? Bueno, ¿hay alguna pregunta hasta aquí? Voy a escoger un delegado. Fabricio, me vas a ayudar aquí un momento, ¿ya? Voy a dejar un ejercicio más para... Voy a dejar un ejercicio más en la pizarra ahorita porque ustedes van resolviendo mientras que yo tomo lista. ¿Está bien? ¿Ya? Y Fabricio, me vas a ayudar a ver a quiénes han faltado. No sé, para yo poder anotarlo, ¿ya? Chicos, yo les he dicho que este bimestre yo voy a considerar mucho lo que es la asistencia y la participación de los alumnos. Por eso, puedo borrar ya, ¿no? Sí, profe. Profe, está un poco complicado, ¿no? ¿Qué cosa? Los ejemplos, bueno. Bueno, es porque de repente es la primera vez que lo ves, pero ese tipo de problemas que tú has visto acá es muy frecuente en geometría del espacio, muy frecuente. Por ejemplo, lo van a ver, por ejemplo, cuando ven una pirámide. ¿Se acuerdan que una pirámide es así, sí o no? Y cae en el centro. Por ejemplo, de base cuadrada, por ejemplo, va a caer en el centro, ¿no? Tenemos sobre una pirámide que es así, ¿no? Ojo, acá es 90, ¿no? 90, 90, es perpendicular al plano. Cuando te haces acá una perpendicular 90, 90, por lo tanto, esta tiene que ser 90 también. Y lo van a ver bastante. Perpendicular acá, entonces la tercera tiene que ser perpendicular. Lo van a ver ahí. ¿Sí? En lo que son pirámides. En pirámides se ve mucho eso. ¿Ya? Ejemplo número 3. A ver. Lo voy a poner así. Ya. A ver. Algo rapidito porque si no me va a ganar la hora. ¿Sí? Ya, ¿sí? F. Ojo, A, B, C. Es un rectángulo, ¿ya? A, B, C, D es un rectángulo. Rectángulo. Acá hay 90 y acá también 90. ¿Está bien? Y te voy a pedir hallar el área del triángulo AB. Hallar el área del triángulo
ABCD. Sí. Acuérdense que